de este JAEL, de esta jornada, tercera jornada de concientización y afrontamiento del estrés. Y vamos a hablar un poco de la relación que existe entre inteligencia emocional y estrés, algo que más o menos en los últimos 10 años suena cada vez más fuerte porque se empieza, entre todas las investigaciones y todo lo que se viene haciendo, se empieza a ver el panorama mucho más claro y cómo de repente hay muchas cosas que van teniendo una total relación, ¿no? Cuando buscamos en PubMed, por ejemplo, los tags, ¿no? Las palabras estrés e inteligencia emocional, o Bernado inteligencia emocional, por lo menos desde el 2014 al 2024, como marca acá este pequeño corte, son 9.329 artículos publicados, no publicaciones. Fíjense que el 74-79 hasta el 2014, si bien fue creciendo, fue desde el 2004, 2005, 2006 en adelante, y no era mucho. Y empieza a haber un salto muy importante a partir de los últimos 10 años, como les decía, ¿no? Vamos muy rápidamente, vamos a guiarnos por nuestro querido maestro, que es una emoción, en realidad es una respuesta a un estímulo que puede ser tanto externo como interno, puede ser tanto real como imaginario, y está relacionada con cambios endocrinológicos. O sea que esa emoción obviamente se manifiesta en el cuerpo, pero mediada por moléculas, por sustancias que se manifiestan a través del sistema nervioso central, del sistema inmune y de los sistemas endocrinos. También implica cambios comunicacionales a nivel del lenguaje, tanto verbal como no verbal, y también cambios conductuales y con su implicancia, que son los cambios sociales. El doctor Vicente Simón trata de recalcar mucho esto, ¿no? No es un acto reflejo, las emociones no son un acto reflejo, como puede ser un reflejo cuando lo tomamos neurológicamente, siempre son subjetivas, son muy subjetivas. Por supuesto son dinámicas, porque por ahí no es la misma emoción, la siento de diferente forma en diferentes momentos de mi vida o, bajo diferentes contextos, y son contagiosas. Esto es clarísimo. Una persona empieza algo que parece gracioso y empieza a reír y se empieza a contagiar el de al lado, y si son un grupo, no sé, de 7 u 8 personas, posiblemente terminen la gran mayoría riéndose todas, ¿no? O sea que son lo mismo cuando hay emociones no tan agradables, desagradables, ¿no? De hecho, cuando uno se comunica, ¿no? Y la persona que se comunica está muy dominado por las emociones y entra en un bucle de rumiación, como bien explicamos durante todas las jornadas, y lo comparte con 1 o 2 personas más. El contagio emocional que eso produce a veces genera corrumiación. O sea, esto está descrito también por algunas investigaciones, como de repente se contagia hasta la rumiación, ¿no es cierto?, mental. Es asombroso. Muy bien. ¿Qué es inteligencia emocional? Si bien el término inteligencia emocional sale por primera vez a la luz entre más o menos el 88 y 90, en el año 90 Peter Salovey y John Mayer publican un artículo hablando de la importancia de la inteligencia emocional, y también de alguna manera se basan en los estudios de Howard Gardner del 85-86, que habla de las inteligencias múltiples. En realidad es con este libro que ustedes ven acá, la tapa, y con este autor, el doctor Daniel Goleman, que en 1995 saca su primer libro, Inteligencia Emocional, donde empieza realmente a tomar cada vez más fuerza el término. O sea que fíjense que son 30 años aproximadamente, ¿no? De 35 años si ustedes quieren. Según Daniel Goleman, en el 98 él dice, bueno, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos, podría ser una definición comprensiva de lo que es inteligencia emocional. O sea, ser capaces de reconocer
comprender y gestionar nuestras propias emociones y así también reconocer, comprender e interactuar con las emociones de los demás, sean nuestro entorno inmediato, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro medio escolar, social, nuestro trabajo, etcétera, ¿no? O sea que realmente la inteligencia emocional tiene una parte que es propia, una inteligencia intrapersonal o emocional personal, que justamente Gardner la llama intrapersonal, que es conocerse uno mismo y actuar en vez de reaccionar, como decía Claudia antes con esa pausa que hablaba Viktor Frankl, y una parte que es más interpersonal, que se la suele llamar algunas veces inteligencia social o inteligencia emocional interpersonal, o sea, esa facultad de entender las emociones de los demás y actuar en consecuencia, sin reaccionar y para un bien común, ¿no? A partir de esto después se va desprendiendo todo lo que tiene que ver con el liderazgo resonante, el liderazgo compasivo, pero que no lo vamos a tocar aquí en estas jornadas. Los trabajos, y en esto las publicaciones de la Harvard, de la Universidad de Harvard, en su Harvard Business Review Press, y otras publicaciones en PubMed hablan claramente en los últimos 10 años de que a mejor inteligencia emocional, menor es el estrés percibido y mi relación con los estresores, las cosas que me generan incomodidad, molestia, desagrado, en realidad mejoran. O sea, puedo realmente relacionarme con todo ese conjunto de cosas internas o externas, reales o imaginarias, mucho mejor. Hasta puedo entender mis propios estresores imaginarios y comprenderlos mucho más. Actualmente, cuando se habla de inteligencia emocional, se habla de 4 dominios y 12 competencias. Vamos a ver solo los 4 dominios, porque si no es muy largo. Los 4 dominios de la inteligencia emocional y social son estos dos de acá arriba, que pertenecen a la inteligencia emocional, más que nada a la inteligencia personal o intrapersonal, que es la autoconciencia emocional, que no es solamente una autoconciencia emocional, sino que es una autoconciencia también cognitiva, física, o sea, entenderme como un ser mente-cuerpo completamente, mente-cuerpo, emociones, y empezar a partir de entenderme, empezar a generar mi autorregulación emocional, mi autogestión emocional. En realidad la palabra autogestión es mucho mejor porque va más allá de la regulación, ¿no? Es comprenderme, entender qué cosas disparan mis emociones, cómo reacciono ante determinados contextos o situaciones. Y por el otro lado, estos otros 2 dominios de aquí abajo son, en paralelo a esa autoconciencia emocional, tener mayor conciencia social, mayor conciencia de los otros, y incluso de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, de mis compañeros, mis amigos, comprenderlos mejor y entender qué por ahí habitualmente ellos sienten o cómo se relacionan y empezar a gestionar las relaciones para el bien común. Esos serían los 4 dominios actuales de la inteligencia emocional. Estos 4 dominios tienen a la vez 12 competencias, 12 habilidades que el ser humano puede desarrollar y que completan estos 4 dominios, pero que no vamos a entrar ahora en detalles. Vamos a hablar solamente de dos cosas que tienen que ver mucho también con todo lo que se vino hablando hasta ahora, con el mindfulness y la compasión, y que son la autoconciencia, que es la base principal de la inteligencia emocional personal, y la empatía, que es la base principal de la inteligencia interpersonal. Dice Abraham Maslow, lo que necesitamos para cambiar es cambiar la conciencia de nosotros mismos. Eso es lo que dice Maslow, el creador de la psicología humanística, ¿no? De la psicología comprensiva. Y ya lo decía Sócrates, o sea, conócete a ti mismo, decía este filósofo fundador, ¿no? Realmente de toda una escuela a la cual siguió Platón y Aristóteles. O sea, conócete uno mismo sería conocer mis emociones, mis motivaciones, van juntas. La emoción me motiva muchas veces a hacer cosas, ¿no es cierto? Conocimiento de mis valores personales, conocimiento de mis reacciones personales, o sea, qué me afecta, qué me hace bien, cuáles son mis valores nucleares, cómo reacciono, ¿no? Y eso es muy importante porque la autoconciencia es
primer y más importante componente de la inteligencia emocional, tanto la emocional personal como la interpersonal, porque para poder, después de ir desarrollando empatía con el otro, tengo que también desarrollar autoconciencia, conocerme a mí mismo. Daniel Goleman describe la autoconciencia como esa capacidad de comprender nuestras emociones, los efectos que nos producen nuestras emociones y también los efectos de nuestro desempeño. O sea, siempre existe una relación causa-efecto en cómo yo reacciono. Si algo me cae mal y de repente reacciono gritando, pegando un puñetazo, insultando, no es lo mismo que reaccione tomándome esos minutos que nombraba Claudia o esa respiración que también nombraba Isabel y tratar de no reaccionar, ¿no? Esta autoconciencia está en relación muy estrecha con pensamientos, obviamente, con emociones, por supuesto, y con sentimientos, que sería la parte cognitiva de las emociones, e influye en el comportamiento y en el lenguaje, ¿no? El lenguaje incluso como herramienta, ¿no? Em, en el programa Calma tenemos una frase que surgió en uno de los talleres del 22. Vivimos con mucho en el afuera en vez de percibir el adentro. Esto no es ninguna ciencia, o sea, lo sabemos, nada más la traigo como reflexión, ¿no es cierto? La autoconciencia no la... Voy a entrar un poquitito en esto, pero no vamos a entrar. Hay varios subtipos, pero la autoconciencia puede ser tanto interna como externa. La interna es aprender a entender cómo nos sentimos y vemos nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestras pasiones o emociones más importantes y cómo encajan con nuestro entorno, con nuestras reacciones. Muchas veces lo que nosotros percibimos de nosotros mismos, muchas veces, no es lo mismo que perciben los demás. Entonces, de repente poder tener algunas personas que son de confianza y pedirle el feedback, incluso cuando uno tiene la conducción de grupos o el liderazgo, es muy importante. Y eso permite tener entonces un poco más de conocimiento de comportamientos, fortalezas, debilidades y permite, digamos, un mayor control en cuanto a la gestión, ¿no? Y la autoconciencia externa es entender un poco cómo nos perciben justamente los demás y se relaciona más con la empatía, entender al otro y cómo me entienden a mí, cómo nos perciben, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. ¿Somos conscientes de cómo nos perciben los demás? O sea que tanto la interna como la externa se complementan realmente. Cómo me percibo a mí mismo y cómo me perciben los otros. Por lo cual, estas serían dos de los componentes más importantes. En realidad, la mayoría de todos los programas, sean los programas como los programas de entrenamiento en la reducción del estrés, en terapia cognitiva basada en mindfulness, los de regulación emocional, todos comienzan con la autoconciencia, porque en sí mismo, cuando uno habla de mindfulness, es la toma de conciencia. O sea, estar en el momento presente, viviendo esa experiencia tal cual se va desarrollando y a la vez también sin criticarla, permitiendo con aceptación y con curiosidad que se vaya desarrollando, cuando lo vuelco hacia mí mismo, hacia la introspección, es un modo de autoconciencia, es una herramienta de autoconciencia. Cuando hablamos de empatía, en realidad es poder comprender plenamente al otro, comprender sus razones, percibir sus emociones, qué es lo que le está ocurriendo, aunque no sean completamente manifiestas. Claro, si yo tengo un buen conocimiento del otro, aunque no tenga completamente manifiestas sus emociones, aunque no las manifieste, me voy a dar cuenta porque lo conozco. Y ya por ahí con una mirada, con un tono de voz, con un gesto, voy a darme cuenta, me parece que no está del todo bien, o me parece que está muy bien. Pero lo más profundo de la empatía es poder resonar con el otro y con sus circunstancias, con su contexto, sea actual o no, porque a veces la persona está mal porque está en un contexto que realmente no le es favorable, o le genera incomodidad. Pero hay veces que eso ya ocurrió y que igual aparecen, digamos, evocaciones o irrumpen emociones que por ahí estaban inconscientes y aparecen de repente y por ahí el contexto no es actual, sino que pasó, ya pasó y vuelve a aparecer en mí y eso, bueno, me genera un estado emocional.
como se dice habitualmente, estar en los zapatos del otro o ponerse en el lugar del otro. Existen en realidad tres tipos o tres niveles de empatía. Vamos a nombrar esto como para por ahí que se pueda comprender y no vamos a avanzar sobre lo práctico, pero sí existen tres niveles: la empatía cognitiva, la empatía emocional y lo que se llama interés empático. La empatía cognitiva es entender lo que el otro le está ocurriendo. Entra principalmente la comprensión, tiene que ver mucho con la corteza prefrontal, órbito frontal y dorso lateral, y es un acto más que nada cognitivo. Yo estoy recibiendo la información, pero no me afecta emocionalmente. No es que me permito resonar emocionalmente con el otro. Entonces entiendo perfectamente lo que el otro le ocurre. Cuando empiezo a sentir una recreación vivencial similar a la que el otro siente, y ahí entran también las neuronas en espejo, por eso también entra la amígdala y la corteza prefrontal, entonces ahí entro en una resonancia emocional con el otro, y eso es la empatía emocional. Y cuando además de entender lo que al otro le pasa, resonar parcial o totalmente emocionalmente con el otro, además de eso también entiendo lo que el otro necesita de mí, o sea que empiezan a hacer un compromiso en mí, eso se llama interés empático, y eso suele ser el gatillo para que se dispare la compasión. La compasión es esa motivación para ayudar al otro a que limite su sufrimiento o que desaparezca su sufrimiento y prevenir futuros sufrimientos sobre la misma línea que lo está haciendo sufrir. Por lo cual, esto está siempre relacionado. O sea que acá podríamos haber agregado una cuarta columna donde dijera motivación y abajo compasión, ¿no? La compasión es motivación. Se la considera una emoción sublime, pero tiene mucho también de motivación. La empatía no es una emoción, es una capacidad, es una habilidad que tenemos los seres humanos, todos, y que se puede ir desarrollando con la práctica realmente. Entonces, yo en el trabajo que uno hace como profesional de la salud, que hacemos todos como profesional de la salud, o también con los otros, con la familia o con uno mismo, uno puede tener bienestar empático, que es ese proceso que genera una resonancia empática con una valencia positiva, o sea, agradable. Esa resonancia empática que ayuda incluso a que el trabajo sea más liviano, que esté mejor, que la familia uno se sienta más cómodo, y con los otros, con amigos, con vecinos. Pero también puede darse la circunstancia en la cual hay determinadas situaciones, sea en el trabajo, con los amigos, con la familia, que no me generan comodidad, me generan incomodidad, me generan vivencias y emociones desagradables, y eso entonces me empieza a producir malestar empático, que es también propio del proceso social, como así también lo es el bienestar empático. Ahí es cuando ya no siento el bienestar, siento malestar, o sea, el empatizar con el otro me empieza a generar malestar porque de alguna manera aviva también mi propio sufrimiento o algún eco de sufrimiento. Esto puede ocurrir en el proceso terapéutico, cuando uno va atendiendo al paciente, o cuando también ocurre, lo he visto de muchos docentes que atienden también, o sea, dan clases y interactúan con la familia y con los chicos. Hay momentos en donde me empiezo a quemar, digamos así, empiezo a consumir muchos recursos emocionales, empieza a aparecer malestar empático, y eso a la larga puede generarme una fatiga de mi empatía y producirme sufrimiento. Esto es lo que se llama entonces fatiga empática, antes se llamaba fatiga de la compasión, y eso es cuando yo tengo que entender, ya cuando tengo malestar empático, que tengo que tratar de tratarlo, o sea, de o pasarle ese paciente a otro profesional si es que me puede inducir, generar sesgos o errores, y consultar con un profesional de la salud mental si es necesario, y a la vez empezar a hacer tantas de las cosas que nos han enseñado acá, tanto las chicas
las cuatro, que nos han enseñado un montón de ejercicios y prácticas y todo para poder mejorar nuestros recursos atencionales, cognitivos y emocionales, ¿no? Entonces, si hacemos la relación que existe entre todo lo que nos pasa con el sufrimiento, el estrés, porque el estrés es sufrimiento, termina en sufrimiento, o el burnout con la inteligencia emocional, vemos que hay varias conexiones. Primero, el mindfulness, atención plena, me permite tener mayor conciencia emocional. Así como puedo tener conciencia de la experiencia presente, puedo tener conciencia de mi propia experiencia interna en este momento, sin juzgar, sin criticar, con aceptación y con curiosidad. Por otro lado, también dentro de este conjunto de herramientas, el generar emociones positivas también me ayuda a mejorar mi inteligencia emocional y ahí entra en juego, como lo ven acá, meta. Meta es el amor incondicional, el amor benevolente, tal como lo presenta el budismo, el jainismo, el hinduismo, y eso practicando esto, me ayuda a tener más emociones positivas. Hay otros métodos, obvio. Después, como tercer punto, algo que está emparentado con meta, que lo dijimos recién, la compasión y la autocompasión. Es muy importante la autocompasión. La autocompasión, en vez de sentir, aislarme, sentir mayor crítica hacia mí mismo y estar en un estado de aislamiento, bueno, tratar de tomar conciencia de que estoy sufriendo, de que el sufrimiento es parte de la vida, que me tengo que tratar amablemente y transitar el momento en donde no me siento bien. Eso es autocompasión. Tratar de tratarme a mí mismo como trataría a un ser querido que está sufriendo, a un compañero. Cuarto es el reentrenamiento cognitivo. De esto saben mucho más, por supuesto, los psicólogos, pero algo Isabel nombró, ¿no es cierto? Esto de poder, de alguna manera, cambiar un poco los pensamientos, o sea, las creencias. Esto muchas veces es plan de una terapia cognitiva, ¿no es cierto? En donde el terapeuta junto con el paciente lo que hace es hacer un acuerdo en qué se va a trabajar y más o menos cómo se lo va a trabajar. Y por último, para poder llenar, o sea, estar mejor con los demás, empezar a desarrollar nuestras habilidades sociales, nuestras competencias sociales, de las cuales la columna vertebral es la empatía, que es la que hablamos hace un ratito. Entonces, esto es lo que podría decir como cuadrito sintético. Bueno, en calma, perdón, que nombre a calma, pero tenemos 5 años de experiencia con este programa, justamente la toma de conciencia, que es la piedra angular, como lo es del MBCR, MBCT, MBBE, todos, absolutamente MSC, CFT, CCT, todos tienen esta piedra angular que es la toma de conciencia realmente. Y bueno, el resto de los programas, bueno, tienen diferentes herramientas. Entonces, la relación entre la inteligencia emocional y social con el estrés, cuanto mayor desarrollo de mi inteligencia emocional, personal e interpersonal, tengo una mejor relación con mi entorno, con mis estresores, tengo una mayor comprensión de mí mismo, una mejor autoconciencia, tengo un mayor desarrollo de las competencias que actualmente se nombran y se estudian para la inteligencia emocional, entre ellas la autogestión emocional y la gestión, perdón, también de las emociones de los otros, de grupos, por ejemplo, relaciones más saludables, entender el estrés y sus consecuencias desde una óptica mucho más holística y más mente, cuerpo, emociones, entender mi reacción al estrés y mejorar mi relación con el estrés. O sea, no reaccionar, sino tratar de accionar y tratar de tomarnos ese espacio entre medio de el estímulo y la reacción como para poder, al conocernos más a nosotros mismos, contar 1, 2, 3, 4, como decían las chicas antes. Así que bueno, más o menos eso es lo que quería comentar. Muchas gracias y bueno, dejamos de compartir.